Pensamientos sombra. ¿De qué trata? Pues en una de las consejerías hablaba con una de mis chicas lindas y me quedó sonando esa frase. Pensamientos sombra, que vienen a mi vida. Y hoy quiero que hablemos de esto en detalle para poder entender la diferencia de las enviaciones del enemigo a modo dardos a nuestra mente con los pensamientos intrusivos y los pensamientos sombra. Empecemos con los dardos enviados. La Biblia misma usa esta imagen, dardos de fuego del maligno, Efesios 6:16. Desde la óptica cristiana, muchos pensamientos intrusivos empiezan así, como ataques externos, ataques del enemigo a nuestra mente, no como algo que nace del corazón. ¿Qué dice la Biblia sobre los dardos? Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? El dardo de fuego viene de afuera, no lo fabricaste tú. Es lanzado, llega de repente, sin aviso. ¿Por qué la Biblia habla de fuego? Porque quema, porque duele, porque genera urgencia, culpa, miedo, vergüenza al instante. Su objetivo es penetrar. Busca quedarse en tu mente y en tu corazón para luego acusarte. Apocalipsis 12:10. Y se apaga con fe. ¿Recuerdas que ya alguna vez te compartí que esos dardos del enemigo son una flecha que en sí no mata? La flecha no es la que mata, sino el veneno que contiene la punta de esa flecha. Es que de hecho, esta era una de las armas de ataque en tiempos antiguos. Entonces, al llegar ese dardo a tu mente, inmediatamente debes quitarlo, debes arrancarlo, porque si no, ya le estarías dando cabida a un pensamiento intrusivo. No puedes permitir que el veneno penetre el corazón. Primera de Pedro 5:8 dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El rugido muchas veces es mental. Juan 8:44 dice, Satanás es el padre de la mentira. Los dardos casi siempre son mentiras disfrazadas de tu propia voz. Génesis 3:1 nos enseña que la primera tentación empezó con un pensamiento sembrado. Con que Dios os ha dicho, fue una duda lanzada como dardo. Pero, ¿cómo diferenciar un dardo de tu propio pensamiento? El dardo del enemigo llega súbitamente y sin conexión, mientras tu propio pensamiento tiene un proceso. Tú lo buscas. Pero veamos más estrategias comunes de dardos mentales y cuál es su objetivo. Primero, blasfemia. Maldice a Dios. Llegan imágenes irreverentes durante la oración. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacerte creer que eres imperdonable para el Señor. Respuesta. Mateo 12:31-32. El pecado imperdonable es rechazar a Cristo hasta la muerte. Segundo, la duda. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si no eres salvo? Por ejemplo, respuesta. La fe no es ausencia de dudas, es decidir creer pese a ellas. Marcos 9:24 dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Tercero, acusación. Mira que ya lo pensaste, ya Dios no te quiere. Respuesta. Zacarías 3 del 1 al 5. Satanás acusando a Josué y Dios lo defiende y lo viste de ropas limpias. 4. Tentación visual, impulsos. Imágenes quizás violentas, quizás sexuales, que no deseas. Respuesta. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es decir no y correr a Cristo. No debatir con el dardo, porque entonces lo convertirías ya en un pensamiento intrusivo con la intención de bajar al corazón. Pero hablemos también de cómo usar el escudo de la fe en la práctica. El escudo romano era grande y se mojaba para apagar las flechas incendiarias. Pues tú no peleas el dardo con lógica, tú lo apagas con fe. Y mira, te doy un paso a paso para cuando sientas un dardo en tu mente. Número 1, identifica. Esto es un dardo, esto no es mi voz, esto no es de Dios.
Número 2. Levanta el escudo. Declara en voz alta una verdad. La fe viene por el oír, Romanos 10:17. Un ejemplo, escrito está: ninguna condenación hay para mí en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Tercero, no dialogues. Eva debatió con la serpiente y perdió. Jesús respondió, escrito está, y cortó. Mateo 4:4. Cuarto, ora corto y directo. La sangre de Cristo sobre mi mente. Apago este dardo en tu nombre, Señor Jesús. Quinto, adora. La adoración es fuego contra fuego. El enemigo no soporta que exaltes a Jesús cuando Él te ataca. Pon alabanza. Y mira, anota también esta promesa clave para esta guerra. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio en la mente, gobernada por el espíritu, no por dardos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene de no tener dardos, sino de tener la mente anclada a Él, a Cristo. Y ojo, muy importante, Dios permite que Satanás lance dardos, igual que con Job, pero le pone límites y usa hasta los ataques para hacerte más dependiente de Cristo. Lucas 22:31-32 dice: Jesús le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Ahora, si los dardos son diarios y te tienen ya paralizado, es sabio pedir oración de hermanos maduros en tu iglesia y evaluar incluso si es ataque espiritual o si hay alguna condición, por ejemplo, de TOC, alguna condición mental, neurológica, emocional. Es que el enemigo se aprovecha también de debilidades químicas reales y buscar ayuda no es tener poca fe. Hablemos ahora de los pensamientos intrusivos, los cuales se entienden como ideas, imágenes o impulsos no deseados que aparecen de repente en la mente y que van en contra de lo que la persona cree, ama o valora. No son pecados en sí mismos, pero sí son parte de la lucha espiritual y emocional que todo creyente vive. ¿Pero qué son exactamente? Son pensamientos que se meten sin invitación, blasfemias, dudas sobre Dios, imágenes violentas o sexuales, miedo a haber cometido el pecado imperdonable y etc. Llegan sin que los busques y suelen generar culpa, ansiedad y vergüenza. La Biblia no usa el término pensamientos intrusivos, pero describe experiencias similares. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto implica que hay pensamientos que se levantan contra Dios y que hay que capturarlos. Romanos 7:23 describe la intensa batalla espiritual y psicológica entre hacer lo correcto y la naturaleza humana propensa al pecado. Pablo habla de otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. El apóstol Pablo describe cómo su mente, su voluntad y su deseo espiritual de agradar a Dios lucha constantemente contra una fuerza en sus miembros, sus deseos carnales y su naturaleza pecaminosa. Esa batalla intensa es muy real y esos pensamientos intrusivos pueden venir de 3 fuentes. Número 1, nuestra naturaleza caída. Número 2, del enemigo como dardos de fuego. Número 3, trastornos como el TOC, la ansiedad. Ahora, ¿es pecado tener pensamientos intrusivos? No. Tener el pensamiento no es pecado, puesto que el pecado entra cuando tú lo entretienes, cuando tú lo disfrutas o cuando tú actúas en base a él. Jesús fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15, pero sin pecado. Y tú debes tener mucho cuidado, porque de eso se va a aprovechar el enemigo para crear en ti culpas,
Pero también debes recordar que la convicción de pecado te lleva al arrepentimiento y a la paz, no a la desesperanza. Porque es que un pensamiento intrusivo llega sin buscarlo. Una tentación puede empezar igual, pero se vuelve pecado cuando le das consentimiento interno, como dice Santiago 1 del 14 al 15. ¿Qué hacer con ellos según la Biblia? Primero, reconoce que no eres tú. Ese pensamiento no te identifica. Leía por ahí que no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu pelo. Segundo, hay que llevarlo cautivo. 2 Corintios 10:5. En oración di: Señor, este pensamiento no viene de ti, por lo tanto lo rechazo y lo someto a Cristo. Tercero, reemplaza, no solo resistas. Filipenses 4:8 dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, ¿en esto qué? Pensad. Llena tu mente con escritura, con adoración, con verdad. Cuarto, no pelees solo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Háblalo con un pastor, con un hermano maduro en la fe. Esto le quita poder a la vergüenza. Quinto, descansa en la gracia. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios conoce tu corazón y también tu lucha. Pero mencionamos algo al respecto de situaciones neurológicas, psicológicas, como el TOC. Muchos cristianos pueden sufrir esta condición, pasar por esta situación, y esto genera un miedo obsesivo a pecar, a blasfemar, a no ser salvos. Hay un TOC religioso también. La iglesia reconoce que esto es una condición médica, no una falta de fe. Primera de Juan 3:20 dice: aún si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Buscar ayuda psicológica cristiana, eso no es falta de fe. Así como irías al médico por una pierna rota, ir a terapia por la mente también honra a Dios. Lucas era médico. Colosenses 4:14. En resumen, familia, los pensamientos intrusivos son parte de un mundo caído con un enemigo real, pero ellos no definen tu salvación ni lo que eres en Cristo. Y la batalla se gana no evitando que lleguen, sino decidiendo qué hacer cuando llegan. Llevarlos a Cristo y descansar en Él, que ya te justificó. Y te comparto algunos versículos clave para meditar cuando ellos aparezcan. Número 1, para recordar que no te definen. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tu identidad no es ese pensamiento. Eres redimido, nombrado de Dios. Número 2, para cuando hay acusación y culpa. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si Cristo ya pagó, el pensamiento no puede condenarte. Tercero, para la batalla mental. 2 Corintios 10:4-5 dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú tienes autoridad para capturar ese pensamiento y entregárselo a Jesús. Número 4, para reemplazar. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pues en esto pensad. No luches en el vacío, llena la mente de verdad. Pero, ¿cómo orar en el momento exacto que aparecen? No necesitas una oración larga, no necesitas una oración perfecta. Haz una oración de rechazo inmediato simplemente. Señor Jesús, este pensamiento no viene de ti y yo no lo acepto. Lo llevo cautivo a tu obediencia. Señor, llena mi mente con tu paz. Amén. Ahora, si hay miedo o hay culpa, ora. Padre, tú conoces mi corazón, tú sabes que no quiero esto. Gracias porque en Cristo no hay condenación en mí. Cúbreme con tu sangre y dame tu paz que sobrepasa todo entendimiento.
Ahora, si necesitas oración de guerra espiritual, Efesios 6, 16 al 17. En el nombre de Jesús, tomo el escudo de la fe para apagar ese dardo de fuego. Tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, y declaro, soy hijo de Dios. Mi mente le pertenece a Cristo. Amén. Pero mira, también puedes hacer un ejercicio muy práctico cuando el pensamiento intrusivo llegue. Porque de pronto estás, qué sé yo, en la oficina, en la calle, conduciendo, en medio de otras personas que no te van a entender. Pues nómbralo sin juzgarte. ¿Ok? Este es un pensamiento intrusivo, no lo elegí. Entrégalo. Respira y di, Jesús, lo entrego a ti. Reemplaza. Recita un versículo de memoria. Si no tienes uno, usa una frase de cobertura. Jesús es mi Señor y mayor es el que está en mí. Y sigue con lo que estabas haciendo. No te quedes ahí analizándolo, porque es que Él quiere quedarse. No le des ese poder. Ten en cuenta también que hay 3 mentiras que el enemigo usa con pensamientos intrusivos. Y estas son: número 1, si lo pensaste, pues ya pecaste. Y la verdad bíblica está en Mateo 5:28. Habla de mirar para codiciar, es decir, con intencionalidad. Pero Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado sin pecar. ¿Entiendes? La mentira del diablo te dice, Dios está decepcionado de ti. La verdad bíblica en Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La mentira del diablo dice, es que nunca vas a cambiar. La verdad bíblica en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque es que Filipenses también nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y bueno, familia, terminamos con los pensamientos sombra, el título de esta enseñanza. Una sombra, literal, no la produces tú, pero aparece porque hay un cuerpo y hay luz. Y desde la óptica cristiana, un pensamiento sombra que te persigue funciona de esta manera. Número 1. La sombra es efecto, no es esencia. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La sombra es la proyección de algo, pero no es la realidad. Ahora hablábamos de efecto. ¿Efecto de qué? Ya sabes la verdad, ya le creíste a Dios, ya estás en el proceso, pero el miedo o la incredulidad aparecen como un perrito que te sigue aunque tú ya hayas cambiado de camino. Y eso tiene nombre bíblico, la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a tomar este pasaje nuevamente. Romanos 7:23. Pablo ya era apóstol, ya había visto a Cristo y aún así decía, lo que aborrezco, eso hago. Pero, ¿por qué te persigue aun cuando sabes que no debe estar? Pues para eso hay que entender que la restauración tiene 3 tiempos. Quizás tú estás en el medio. Justificación, santificación y glorificación. En la justificación la culpa se fue. En la santificación, el hábito y la memoria quedan. Y en la glorificación es cuando ya la sombra desaparece. Por ejemplo, y lo más común, el miedo, la incredulidad, te persiguen porque son efectos residuales, como ese eco en un cuarto vacío. Ya no hay nadie gritando, pero el sonido sigue rebotando. Marcos 9:24 es el versículo exacto para esto. Creo, ayuda a mi incredulidad. El padre del muchacho ya creía, pero la incredulidad lo perseguía y Jesús no lo rechazó, lo sanó igual. Pero ojo con esto, no es que él simplemente se quedó cruzado de brazos justificando, no. Él accionó pese a la incredulidad, a esa incredulidad que intentó apoderarse de su mente y su corazón. Él accionó. En restauración, vamos a desmenuzar el miedo y la incredulidad como efectos. El miedo que te persigue. Siempre les he compartido que hay que buscar la raíz. ¿Cuál es la causa original? Quizás pecado pasado, trauma, situaciones pasadas repetitivas, enseñanzas legalistas.
ataques del enemigo. Pues el efecto hoy es, aunque ya confesaste y Dios te perdonó, o tú ya perdonaste, el cuerpo y la mente tienen memoria. Es como el faraón persiguiendo al pueblo de Israel después que salieron de Egipto. Es que ya eres libre, pero ese viejo amo te persigue. Ahora la incredulidad, esa incredulidad que te persigue tiene una causa original. De pronto decepciones, de pronto oraciones no contestadas, de pronto las mentiras del enemigo. Y el efecto hoy, tu espíritu dice, Dios es fiel, pero luego tu mente dispara. ¿Y si esta vez no? ¿Y si Él restaura todos los matrimonios, pero con el mío no podrá? Si todos los hombres pueden cambiar, pero mi esposo no. Pero si esta vez es igual a las anteriores y se vuelve a ir o me vuelve a hacer daño. Es 2 Corintios 10:5 en vivo. Un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dios no se sorprende. Y volvemos a repetir el Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él sabe que en restauración la sombra sigue proyectándose. Pero, ¿cómo tratar ese pensamiento sombra cuando ya estás en proceso? No es, repréndelo y se va. A veces se va, sí, pero a veces se queda, como Pablo y su aguijón. 2 Corintios 12:7. Es cambiar tu relación con la sombra. Paso 1. Diferencia presencia de permanencia. Lamentaciones 3:22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. El miedo puede estar presente hoy, pero no es permanente. La misericordia sí. Órale al Padre. Señor, este miedo está presente hoy, pero tu fidelidad es permanente. Y yo me quedo con lo permanente. Paso 2. Confiesa sin condenarte. 1 Juan 1:9. No es solo para pecados grandes, es para confesar. Señor, hoy me persiguió la incredulidad, pero yo no la quiero. Yo renuncio a ella. Yo te la entrego. Señor, límpiame. Confesar no es darle poder a la sombra, es sacar a la luz para que muera, porque es que el secreto alimenta más al miedo. Paso 3. Usa el efecto como disparador de fe. Ejemplo práctico. ¿Sientes el dardo de miedo? Dios me va a dejar sola en esto. En vez de pelear 2 horas, tú dices, gracias por recordarme miedo, porque yo ahora voy a declarar. Deuteronomio 31:6. No me dejará ni me desamparará. Aleluya. Usas la sombra para correr a la luz. Eso es Romanos 8:8. Dios usa hasta los efectos para tu bien. Paso 4. Recuerda, restauración no es igual a perfección inmediata. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Anótalo. La perfeccionará. Tiempo futuro. Hoy estás en proceso. Pedro caminó sobre el agua y dudó en el mismo milagro. Mateo 14:30. Jesús no lo dejó hundir, lo agarró y luego le enseñó. Así hace contigo. Te dejo, familia, estos versículos para cuando la sombra del miedo o de la incredulidad te persigan en tu proceso de restauración. Te dejo Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No dice no sientas miedo, dice no temas, es decir, no le obedezcas al miedo. Te dejo 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo te persigue, recuerda, ese espíritu no es de Dios, no es tu dueño. Te dejo Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mira este capítulo. Abraham dudó, Sara se rió, Gedeón pidió pruebas. Dios llama fe a un proceso, no a un estado perfecto. Te dejo con Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. David asume que habrán días de miedo. La clave es, ¿qué haces ese día? Pero hay una verdad que desarma el efecto. La sombra te persigue porque te estás moviendo. Un hombre muerto no proyecta sombra.
una persona estancada tampoco, porque es que no hay luz sobre ella. Y yo te pregunto, ¿qué haces hoy cuando ese pensamiento sombra llega? ¿Lo peleas solo o corres a la palabra? Ahí está la diferencia entre ser perseguido y ser paralizado. Que Dios te bendiga.